yo digo eritrocito, me estoy ya refiriendo al estado maduro de la célula, porque recuerden que por ejemplo, el proeritroblasto y toda la secuencia que se viene dado en la madurez del eritrocito, ahí sí hay mitocondrias, ¿eh? Hay organelos celulares para la síntesis de proteínas, síntesis de la hemoglobina y todo lo que se requiere para que ya salga este eritrocito maduro con todos estos compuestos, sobre todo la hemoglobina, ya sintetizada, ¿no? Y entonces sea una célula que sea funcional. Entonces, cuando es funcional, como ya ahorita, ya no tiene mitocondrias, entonces lleva a cabo la glucólisis de tipo anaeróbica. Y eso corresponde aproximadamente al 90% de la obtención de toda su energía, es de ahí, de la glucólisis de tipo anaeróbica. Y se conoce también con el nombre de ciclo de Embden-Meyerhof. Así lo pueden encontrar también en la literatura. Entonces, cuando se refiere a esa vía, de acuerdo a ese ciclo, pues se está refiriendo entonces a esta glucólisis de tipo anaeróbica. Y el 10% restante de la obtención de energía de esas moléculas de ATP es a través de las vías de las pentosas, como ayer lo estábamos mencionando. No recuerdo, una de sus compañeras lo comentó. Entonces, sí, también el 10% restante lo obtiene de las vías de las pentosas. Eh, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a abordar. Ya saben ustedes que también los eritrocitos no tienen depósitos de glucógeno, o sea, no tienen reservas de glucosa para obtención de energía. Entonces, básicamente dependen de la glucólisis anaeróbica, de la vía de las pentosas, y esta glucosa la obtienen precisamente de la glucosa sanguínea, la que está en el plasma, ¿no? Entonces, la obtienen de ahí una molécula de glucosa por esta vía de glucólisis anaeróbica se obtienen dos moléculas de ATP y con eso funciona nuestro eritrocito durante su ciclo de vida. De tal manera que entonces en esta imagen vamos a observar precisamente esa vía, vamos a seguir digamos, en ese viaje a la glucosa. ¿Sí? ¿Qué pasa con la glucosa cuando entra al eritrocito? Qué vías van a ser, qué vías va a seguir y para qué nos sirven, ¿sí? Esto también es bioquímica, pero lo estamos vinculando con fisiología para que tengamos una comprensión de esta situación y sobre todo, qué pasa si funciona mal este sistema, ¿no? Bueno, eso lo vamos a dar por hecho conociendo lo normal. Si esto sufre alguna alteración, pues entonces ya se deduce lo que pudiera pasar. Y aquí, pues precisamente tenemos a nuestro eritrocito, que estoy aquí señalando con el cursor, y aquí está mi glucosa plasmática, ¿no? Aquí la glucosa sanguínea. Ya vimos que hay proteínas transmembranales que que generan permeabilidad, en este caso para glucosa. Entonces la glucosa entra, ¿de acuerdo? Ya vimos que también hay, o lo mencioné ayer, parte de esta glucosa se puede unir a la hemoglobina glucosilada, perdón, a la hemoglobina, pero en cierta cantidad. Si se excede, entonces es lo que conocemos como hemoglobina glucosilada, con exceso de glucosa, y ya lo mencionamos ayer. Bueno, esta glucosa que está entrando al eritrocito también se va a utilizar por la vía anaeróbica que están viendo aquí. De glucosa se forma por diferentes reacciones bioquímicas que ya conocemos, que no vamos a entrar en detalle. Obtenemos glucosa 6-fosfato. Y de ahí se sigue una cadena de reacciones bioquímicas para obtener fructosa 6-fosfato, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, fructosa 1,6-difosfato, gliceraldehído, 1,3-difosfoglicerato, glicerato, otra vez el 2-glicerato, enol pirúvico y piruvato, ¿no? De piruvato también se puede obtener lactato, que se conoce como la vía de Embden-Meyerhof. Todo esto es lo que acaba de la glucólisis de tipo anaeróbico, se conoce también como vía de Embden-Meyerhof. Así lo pueden encontrar en la literatura. Bien, eso es como un mapeo, ¿no? O sea, aquí hasta dónde llega la glucosa, pero en este transcurso, en este camino para poder llegar a piruvato y lactato, se llevan a cabo otras reacciones de tipo bioquímico que tienen una función esencial en el eritrocito. Entonces, todo lo que lo esté mencionando, ustedes deben imaginárselo.
¿sí? Estimulen esa área de la imaginación, adéntrense, imagínense, lo visualícenlo. ¿Sí? Entonces viajen ahí con la glucosa, cómo está penetrando a través de la membrana que es permeable por esas proteínas transmembranales que ya mencionamos, cómo en el citoplasma se está llevando a cabo todas estas funciones. Y vamos a abordar esta primero, que es la glucosa 6-fosfato. O sea, a esta glucosa que entró se le agregó una molécula de fosfato. Aquí, por eso está fosforilada esta glucosa. Aquí está esta P, que es fósforo. Se le agregó un fósforo ahí. Cuando está fosforilada nuestra glucosa, es difícil que esta glucosa salga del eritrocito. Ya una vez fosforilada, garantiza que se lleve a cabo toda esta ruta metabólica. Y en el primer paso que estamos viendo aquí, que estoy señalando, es que la glucosa 6-fosfato también tiene una ruta metabólica para la obtención de 6-fosfato-glucanato. Este paso es muy importante y se lleva a cabo, pues un acercamiento, ¿no? Por una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Aquí hace referencia a su nombre, ¿sí? Porque va a actuar sobre la glucosa 6-fosfato, por eso se llama glucosa 6-fosfato, o sea, está actuando sobre este sustrato que es la glucosa 6-fosfato o la glucosa fosforilada, y tiene un efecto de quitar hidrógeno, por eso se dice deshidrogenasa. ¿Sí? Normalmente se puede representar aquí como lo ven entre paréntesis, ¿sí? La G, el número 6, la P y la D, ¿no? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Le va a quitar un hidrógeno a esta glucosa para obtener este sustrato, ¿sí? Que acabo de mencionar. Glucosa, fosfato, glucosilasa. Ok. Ahora, ustedes recuerden, y lo he mencionado, que cuando en un medio o en un compartimento hay muchos iones de hidrógeno o hidrogeniones, este medio o este compartimento, si existen en exceso, los iones de hidrógeno pueden acidificar el medio, generar una acidosis. Entonces, si esto sucede, y abordando desde este punto de vista, ese hidrógeno que está aquí quitando esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa a la glucosa fosforilada, queda libre. Entonces eh, se tiene que generar ¿cómo les puedo decir? Neutralizar a ese hidrógeno que quedó libre para evitar que se genere acidosis dentro del eritrocito. ¿Sí? Entonces, perdón, es que me regresé para ver el chat. Mar, hemólisis, ¿ok? ¿A qué te referías aquí, Mar, con hemólisis? Si te refieres a que se puede lisar, sí, dime, dime. Pues sí, era esa parte por el estrés oxidativo que se produce. Sí, gracias, exacto. Sí, entonces, un aumento de un pH, ¿sí? Mejor dicho, una disminución del pH nos genera acidosis. Eso puede ser provocado si existen muchos hidrógenos ahí en ese medio libre. Y entonces nuestro eritrocito puede listarse, eso se llama hemólisis, se muere, se rompe, porque entra en una situación de apoptosis por aumento de la acidez, ¿sí? Un pH ácido. Entonces, tiene que ser neutralizado todos esos iones de hidrógeno que están ahí en el citoplasma, porque eso se lleva constantemente. O sea, aquí lo estamos especificando, o mejor dicho, abordando esquemáticamente, donde nada más es una molécula de glucosa, pero recuerden que entran más. Entonces, eso se está llevando constantemente. ¿Qué es lo que hace nuestro eritrocito o qué medios tiene para poder neutralizar ese hidrógeno, esta H que está aquí libre? Bueno, utiliza a este compuesto que se llama NADP, ¿sí? NADP, nicotinamida adenina difosfato. Esa es una molécula, que ahorita vamos a platicar un poquito más de ella, que lo que va a generar es precisamente que por enlaces bioquímicos esos enlaces covalentes y que tienen hay muchos tipos de enlaces, va a atrapar al hidrógeno que quedó libre de la glucosa 6-fosfato por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y entonces vamos a obtener de NASP,
vamos a obtener NAD también, pero con el hidrógeno aquí, miren, aquí está el H. Ya lo atrapó, ¿de acuerdo? Por ese circulito. Está evitando que se acumule. Pero tenemos que hacer algo con este hidrógeno, porque este NAD tiene que quedar nuevamente libre, ¿sí? O sea, tiene que liberarse de ese hidrógeno para poder atrapar a otro que está quedando libre a través de esta reacción que se está llevando constantemente. Tiene que quedar libre para poder hacer su efecto a través de atrapar esos hidrógenos. Entonces, lo que tiene que hacer es obtener o trabaja en conjunto con lo que conocemos como el glutatión, que es este que estoy señalando aquí. Este glutatión es un antioxidante, se considera uno de los más potentes en el organismo y el eritrocito tiene abundante glutatión por esta situación. ¿De dónde obtenemos el glutatión? Bueno, está formado por tres tipos de aminoácidos: la unión de la glicina, la cisteína y el glutamato. Estos son aminoácidos que algunos los puede sintetizar el organismo y los obtenemos de la alimentación, sobre todo de los productos de origen animal, o sea, de las proteínas de origen animal. ¿De acuerdo? También un poquito ahí sobre proteínas vegetales, pero más sobre de los alimentos de origen animal. Entonces, glicina, cisteína y glutamato, entre estos tres aminoácidos van a sintetizar al glutatión, que es este. Bueno, este glutatión, como ven aquí, que es GSH, ya tiene el hidrógeno, ¿sí? Que prácticamente lo obtuvo del NAD con esta H, con este hidrógeno. Lo obtuvo. Aquí está. Este es un glutatión sin el hidrógeno, que es este que estoy señalando, ¿sí? Estas S significan azufre. O sea, tiene dos puentes aquí de disulfuro. Bueno, esta molécula, este compuesto de este glutatión, va entonces a hacer un enlace para que este hidrógeno del NAP, bueno, ahora se una a este glutatión y tenemos el glutatión con un azufre, una molécula de azufre, pero ya con hidrógeno. Y entonces, este compuesto, este glutatión, lo que va a hacer es neutralizar a los agentes oxidantes que están dentro del citoplasma, como es el peróxido de hidrógeno que estaban ustedes viendo aquí, H2O2. Este es un agente oxidante y que normalmente se produce en el mismo metabolismo del eritrocito. De hecho, en todas las células se produce el peróxido de hidrógeno. Esta es la combinación de oxígeno, de moléculas de oxígeno con agua. Recuerden que nuestro citoplasma es abundante en agua. Entonces, se hacen estas reacciones y es normal que tengamos peróxido de hidrógeno en nuestras células, sobre todo aquí en el eritrocito. Este agente es altamente oxidante, este peróxido de hidrógeno. Puede lesionar a la membrana. Entonces, lo que hace el glutatión es agregarle este hidrógeno que él tomó, agregárselo al H2O2 y de esta manera se obtienen dos moléculas de agua. Ya de esta manera se neutraliza al peróxido de hidrógeno agregándole otro hidrógeno y entonces obtenemos dos moléculas de agua y ya se neutralizó. No nos causa problemas. Pero eso es en conjunto. El glutatión obviamente tiene aquí un papel importante, pero está trabajando en conjunto con el NAD, ¿de acuerdo? Y hay enzimas, o mejor dicho, coenzimas, que generan que esas reacciones bioquímicas se lleven más rápido, como la glutatión reductasa, esta actúa aquí, y la glutatión peroxidasa. Son esenciales también para llevar estas reacciones antioxidantes de una manera más rápida para que no tengamos problema con la producción de estos agentes oxidantes. Se neutralizan y obtenemos dos moléculas de agua. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Si pudieron seguirme, ¿me di a explicar en ese aspecto? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor, todo bien. gracias. Entonces ahora ustedes, por deducción, ahora si saben que que si llegara a existir un problema en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, voy a tener problemas, ¿sí? Si tengo una alteración con mi NAD, voy a tener problemas. Si tengo problemas con el glutatión, entonces voy a generar alteraciones en mi eritrocito. Y si es en una célula tisular
con mayor razón también se puede lisar esa célula. Entonces, sabiendo la situación fisiológica de estos compuestos, alguna alteración a cualquiera de estos tres niveles de la glucosa 6-fosfato, del NAT y del glutatión, voy a tener problemas de estrés oxidativo, ¿sí? O bien lisis celular, porque esos agentes oxidantes dañan a la membrana y también pueden dañar a la hemoglobina. Y entonces tengo problemas en ese aspecto. Bien, ahora hablando del glutatión, ya lo comentamos, mayor antioxidante endógeno, o sea, dentro de nuestro cuerpo. Protege contra agentes que oxidan a grupos sulfidrilos. Este peróxido de hidrógeno lesiona la membrana del eritrocito porque ahí en la membrana también hay grupos sulfidrilos, o sea, tenemos azufre, ¿sí? En la membrana celular. Estos enlaces de azufre es para generar cadenas de aminoácidos. Entonces, si esas cadenas están unidas por un puente de disulfuro, o sea, que hay azufre ahí que sujeta esas cadenas, si el peróxido de hidrógeno altera a esos grupos sulfidrilos, esta proteína se desconfigura. Estructuralmente ya no es capaz de funcionar y entonces afecta a mi membrana y donde quiera que existan grupos sulfidrilo, ¿de acuerdo? Entonces esa es una acción del glutatión de manera protectora. Bueno, ya lo mencioné aquí, ¿no? Protege la membrana celular y a la hemoglobina de ser oxidadas. La espectrina, ustedes ya saben dónde está la espectrina. Tiene grupos sulfidrilos en su composición. Entonces, si mi glutatión no funciona, va a alterarse por reacciones de oxidación el citoesqueleto de mi eritrocito. Y si no funciona mi citoesqueleto, recuerden, ¿cuál es la función del citoesqueleto? A ver, díganme, para qué sirve? La flexibilidad. Maleabilidad. Maleabilidad, flexibilidad y fortaleza. Recuerden que también los hace fuertes, ¿no? ¿Qué pasaría si se afecta a ese nivel? Entonces, esos compuestos. ¿Qué le pasa a mi eritrocito? Tiene problemas para pasar por los capilares. Tiene problemas, o sea, tiene menor flexibilidad, es menos resistente a esos traumatismos, por decirlo así, en esos choques. ¿Qué le puede pasar entonces a mi eritrocito? Hemólisis. Exacto, Bueno, ¿no? Sí, se muere, se lisa, explota, se destruye. Y entonces podemos generar si hay disminución de eritrocitos, podemos tener una anemia de tipo hemolítica por alteración de la membrana y del citoesqueleto de mi eritrocito. Entonces yo tengo que tener un glutatión que esté funcionando adecuadamente. Hay estudios donde se evalúa la cantidad de glutatión que tenemos y hay una relación de un glutatión, bueno, aquí está, miren, GSH es glutatión reducido, ¿de acuerdo? Aquí hay un error de ortografía. Aquí es GSS otra vez G, no es H, aquí, lo que estoy señalando. Este es un glutatión oxidado y el GSH es un glutatión reducido. Lo que nosotros debemos tener es, por supuesto, más glutatión reducido que glutatión oxidado, ¿sí? Y entonces existe una relación de glutatión reducido, ¿sí? Con glutatión oxidado. ¿Cuál es la relación que debo tener? 90-10. O sea, de todo el glutatión que tengo, el 90% debe ser un glutatión reducido, o sea, que está atrapando a los iones de hidrógeno, y el 10% un glutatión oxidado. Aquí es una G, no es H, es G. ¿De acuerdo? Es la razón que debe tener. Si está invertido o está disminuido el glutatión reducido, entonces tengo mayor estrés oxidativo a nivel celular, a nivel tisular o a nivel fisiológico. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? sí, doctor. Entonces ya saben, deben consumir en su alimentación balanceadamente aminoácidos que funcionen para la síntesis de glutatión. Ya los vimos ahorita. Ok.
¿sí? Ahora, bueno, ahí están los aminoácidos, glicina, cisteína y glutamato. Ahora nos vamos con el NAD, ¿no? Es nicotinamida, adenina, o sea, la N de nicotinamida, A de adenina, D que es dinucleótido fosfato, la P es del fosfato, ¿de acuerdo? Si tiene la H, quiere decir que está reducido, o sea, es mi NAD con H, es la forma reducida, ¿sí? Y el NAD sin la H es la forma oxidada. Y es una coenzima que reduce el glutatión oxidado, lo que vimos ahorita, ¿no? O sea, está interactuando con el glutatión en transferir el hidrógeno, ¿de acuerdo? De una molécula a otra, para que ese hidrógeno, a final de cuentas, se lo agregamos al peróxido de hidrógeno y voy a tener dos moléculas de agua para que se neutralice. ¿De dónde proviene? De la nicotinamida. ¿Y qué es la nicotinamida? Es un componente del ácido nicotínico. ¿Y de dónde viene el ácido nicotínico? Bueno, de la niacina, o sea, la vitamina B3. ¿Y de dónde obtenemos vitamina B3? Oleaginosas, que son las semillas, o sea, almendras, avellanas, nueces, cacahuates, todo eso. ¿Sí? Y está en los cereales integrales, o sea, los que tienen cáscara, que sean integrales, y otras fuentes como el plátano. Digo, en general las frutas también contienen mucho, pero sobre todo el plátano y la zanahoria, que la zanahoria se considera como una verdura. Entonces, ustedes ya desde este punto de vista se están enterando por qué hay que tener una alimentación balanceada y ingerir todos estos tipos de alimentos que tienen nutrientes. Entonces ya vimos que debemos consumir productos de origen animal por esta razón. Sí, hay algunas verduras que contienen, verduras o se me olvidó el grupo de alimentos que son leguminosas. O sea, las leguminosas son los frijoles, las alubias, las habas. Sí, también de ahí se pueden obtener aminoácidos para la síntesis del glutatión, pero lo que primordialmente nos genera glutatión por los compuestos de los aminoácidos son los productos de origen animal. O sea, las carnes, huevo, leche, queso, todo eso. Entonces, es para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Y evalúen desde el punto de vista fisiológico por qué debemos alimentarnos adecuadamente. Ok, este, ojo con las habas, ¿por qué? Es que recuerdo mucho que en bioquímica expusimos sobre o sea, sobre la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ajá, Entonces hay unos estudios que dicen que el comer muchas habas en ciertas áreas pues de la población genera también una posibilidad de de sufrir esta enfermedad porque se genera el favismo, pero el favismo pues, está dado por ciertas enzimas, creo que eran, que ah, contienen las habas, que son la vicina y covicina. ah, Y pues eso recuerdo mucho que pues me tocó exponerlo y pues me acordé de las habas. muy bien, Mariana. Sí, cuando existe una deficiencia eh, que tiene que ver con enfermedades de tipo genéticas, o sea que eso ya no lo heredan, cuando nosotros tenemos una alteración en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces las habas contienen un compuesto que debe ser sintetizado precisamente por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y si comemos habas y tenemos alteración en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces nos generan problemas o alteraciones hematológicas como las que estamos mencionando. Si no tenemos problemas con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no hay problema. O sea, podemos comer habas, ¿sí? Son enfermedades que a lo mejor no son tan comunes, son heredables, pero sí existen. Sobre todo más en raza, viendo desde este punto de vista geográfico, más hacia la raza amarilla, hacia lo que es el oriente. Pero sí, o sea, sí existe y entonces si yo no tengo problemas con mi glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no hay problema, o sea, sí se pueden consumir.
¿Cómo nos damos cuenta? Pues si comemos habas y vemos que nos trae alteraciones, signos o síntomas que tiene que ver incluso con anemias de tipo hemolítico, entonces, bueno, eso sería un indicativo que pudiera yo tener problemas. Y esto, pues, hay que hacer estudios, es de mucha especialidad, pero sí existen alteraciones a ese nivel. Muy bien, Mariana. Ok, este, ¿vamos bien? Sí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o con lo que acabamos de comentar? Todo bien, profe. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Con el NAT. Ahora, ya vimos esta parte. Y de la glucosa 6, precisamente la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa es una enzima que cataliza la primera reacción para la vía de las pentosas. Su deficiencia o disminución reduce la potencia antioxidante en el eritrocito, o sea, se oxida el eritrocito, se oxida la hemoglobina, se puede deslizar, se puede morir el eritrocito. Si a lo mejor no pasa eso, la hemoglobina no funciona bien y entonces ahí también tengo problemas, ¿no? Ya vimos que reduce al NAT por deshidrogenación, o sea, este hidrógeno que tiene aquí la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa lo va a compartir o se lo va a dar al NAT, ¿no? Para que sea NAT con H. Y si esto sucede, lo que les comento alteraciones, entonces disminuye la vida media del eritrocito por lesión membranal y de la hemoglobina y se produce una anemia de tipo hemolítico que es un fabismo. Es una enfermedad hereditaria, o sea, aquí tiene que ver mucho la herencia. ¿De acuerdo? Si no, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, muy, muy, muy buen comentario el de este momento. Y pues bueno, ya sabemos que entonces deben funcionar bien, bien mis enzimas para que no tenga problema. Y para la síntesis de las enzimas necesito tener precisamente una alimentación o ingresar a mi cuerpo alimentos que sean nutritivos, que tengan nutrientes. No todos los alimentos son nutritivos o tiene nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos el primer paso, ¿no? Esta vía de la pentosa fosfato. Y si no seguimos, aquí como va este camino, ¿sí? Por decirlo así, esta ruta metabólica, bueno, pues vamos a ver, bueno, voy a rezar un poquito. Vamos a abordar que es del 1,3-difosfoglicerato, que a través de una mutasa es que genera un cambio que es de 1,3-difosfoglicerato a 2,3-difosfoglicerato. Esta molécula o este metabolito es muy importante. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve el 2,3-difosfoglicerato, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, ahí viene en la imagen. Y el 2,3-difosfoglicerato es un metabolito que modifica la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Ya mencionamos que el enlace que existe de oxígeno con el grupo hemo es débil. Precisamente es débil para que pueda liberarlo de una manera fácil hacia el tejido. Bueno, hay situaciones donde yo requiero que se facilite más todavía la liberación de oxígeno de mi hemoglobina, o sea, del grupo hemo, de mi eritrocito, hacia el tejido que lo requiere. Si yo estoy en reposo, ya lo había comentado anteriormente, no hay tanto problema. A lo mejor se libera solamente una molécula de oxígeno y con eso está funcionando. Ya no requiero más porque no me demanda más mi organismo. Pero es diferente a que si ahorita en este momento me levanto, me echo a correr, empiezo a trotar o empiezo a caminar de una manera continua, mis tejidos van a requerir, o en este caso, por ejemplo, el músculo va a requerir de más oxígeno porque mi requerimiento en ese momento lo está demandando. Y entonces se empieza a producir precisamente esta molécula para que me ayude a liberar de una manera más rápida y eficiente el oxígeno que tiene mi hemoglobina. Y si el reposo liberaba una molécula, con el 2,3-difosfoglicerato se puede liberar 2 o hasta 3 moléculas rapidísimo, de acuerdo a las demandas que tenga mi organismo, ¿de acuerdo? Y entonces se encuentra en una concentración de una molécula del 2,3-difosfoglicerato con una molécula de hemoglobina. Entonces vean cómo es esta situación tan importante y tan maravillosa de la naturaleza, que existe una molécula de 2,3-difosfoglicerato para que actúe específicamente con otra molécula de hemoglobina. Y entonces
garanticemos la liberación de esas moléculas de oxígeno al tejido que lo requiere. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando se incrementa el 2,3-difosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno. Lo deja liberar más rápido. Aquí vemos que su incremento facilita la liberación de oxígeno a los tejidos, lo que acabo de mencionar. Bueno, esto genera que se pueda, ya en estudios de laboratorio y fisiológicos, genera una gráfica, ¿sí? Que es esta curva que ustedes están viendo aquí, que se llama curva de disociación de la hemoglobina al oxígeno. Esta curva. Esto que ustedes están viendo en negro es lo normal cuando estamos en reposo. Aquí la hemoglobina pasa por un tejido, libera su oxígeno, una molécula, es por darles un ejemplo para que tengamos más claro, libera una molécula de oxígeno que viene siendo el 25% de lo que trae, de toda esa saturación de oxígeno. Y entonces aquí está, se forma esta curva, ¿no? Esto que están viendo ustedes en negro. Pero cuando nosotros echamos mano o se requiere del 2,3-difosfoglicerato por aumento de si yo tengo un padecimiento, una enfermedad, por ejemplo, como fiebre, la fiebre requiere, aumenta el metabolismo. Ay, no me digan. Ok, Sí. ok. Sí, claro, permítame. Híjole, qué mala onda. Cuando más inspirado estaba, la falla en internet. Ay, Dios mío. Bueno, ¿dónde se quedaron? Ujú. Ok, entonces, ¿ahí ya pueden verla, la presentación? Ok, perfecto. Entonces, sí lograron escuchar lo que comenté de esta curvatura que se grafica en color negro, que sería una liberación de oxígeno en un tejido en reposo, de manera basal. Eso es lo que se grafica. Entonces, cuando mi cuerpo requiere o los tejidos requieren de más oxígeno por cualquier situación, a lo mejor, como les comentaba, por hacer ejercicio, pero también eso puede suceder que en ciertos padecimientos como la fiebre, eh, promueve que mis tejidos consuman más oxígeno, la fiebre. Entonces, en ese momento, se detecta esa situación fisiológica y empieza el aumento en la producción del 2,3-difosfoglicerato para que esa hemoglobina libere más moléculas de oxígeno. Al generar más liberación de oxígeno hacia los tejidos, esta curvatura sufre un cambio. Y entonces esta curvatura se desvía hacia la derecha, ¿sí? Porque se está liberando más oxígeno a los tejidos porque así se requiere. Y entonces cuando ustedes escuchen o lean que hay una desviación
de la disociación del oxígeno hacia la hemoglobina a la derecha, o desviación a la derecha, es porque esa molécula de hemoglobina está liberando más moléculas de oxígeno al tejido que lo requiere, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la desviación a la derecha. Y como estaba comentando, aquí en la imagen pueden ver nuestra molécula de hemoglobina, o sea, sus 4 cadenas, grupos hemo y la molécula de oxígeno que cada uno de estas lleva. Y esta la conocemos como oxihemoglobina. Esta molécula de oxígeno, aquí como está, si se libera nada más esa molécula, es lo que yo requiero para estar funcionando de manera basal, ¿de acuerdo? En reposo, y es esta representación gráfica de esta línea negra. Entonces, esto representa el 25%, ¿sí? De el total de oxígeno o de saturación de oxígeno que tiene mi hemoglobina o mi oxihemoglobina. Aquí son 25 más 25 más 25 más 25 da 100%, ¿no? Entonces, con esto es suficiente, pero cuando yo requiero mayor cantidad, entonces el 2,3-difosfoglicerato se une aquí a mi cadena, a mi cadena, por lo general es a la cadena beta de la hemoglobina, y esa es una señalización para que se liberen más moléculas de oxígeno, como lo pueden ver ustedes aquí. Se están liberando incluso aquí las 4, pero pueden ser 2 o pueden ser 3, dependiendo de las necesidades del organismo. Y cuando mi hemoglobina pierde moléculas de oxígeno, se llama, o se da el nombre de desoxihemoglobina, o sea, está perdiendo moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí me pudieron seguir ahí? ¿Me di a explicar? ¿Me escucharon bien? Ok, Sí, perfecto. doctor. Sí, gracias. No sé si alguien levantó la mano o algo. Escuché por ahí un aviso, ¿no? ¿Todo bien? Había sido yo, Doc, pero Ajá, creo que ya respondió la duda que tenía ok. en cuanto a la... Bueno, supongo que esto tiene mucho que ver en la saturación de oxígeno cuando te la miden con el oxímetro, ¿no? Sí, así es. Normalmente el oxímetro va a detectar Entonces, las... Ajá, creo yo dime. que cuando no saturas mucho oxígeno en la sangre, supongo que aquí entra la parte de desoxihemoglobina, Así ¿sí, verdad? es correcto. Ok, gracias, nada más era eso. Ok, no, por nada, muy bien, excelente. Ok, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, ya vimos para qué sirve el 2,3-difosfoglicerato. Incluso esta ruta para la obtención de 2,3-difosfoglicerato se conoce también como la vía de Lubering-Rapaport. ¿Sí? ¿Se escuchan vía de Lubering-Rapaport? Ah, ok. Se refiere al 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Ok. Ahora vamos a otro, que estamos en la imagen, que es otra ruta metabólica que me sirve para generar una hemoglobina funcional. Es decir, en esta ruta de, voy a regresar un poquito, de a ver, no, regresé demasiado, de gliceraldehído de 1,3-difosfoglicerato, ya sabemos que se va a 2,3-difosfoglicerato. Pero aquí, de gliceraldehído a 1,3-difosfoglicerato, existe otra ruta metabólica que tiene que ver para la funcionalidad de mi hemoglobina. Es normal que dentro de todas esas reacciones yo tenga un compuesto que se llama metahemoglobina, que ahorita vamos a ver a qué se refiere con metahemoglobina, que bueno, es una hemoglobina que no suelta oxígeno. O sea, está saturada, tiene una saturación adecuada de oxígeno, esa hemoglobina, pero cuando llega a los tejidos no libera al oxígeno, lo tiene bien agarrado, un enlace muy fuerte, y recuerden que debe ser un enlace débil. Entonces lo agarra, lo sujeta y no lo suelta. Para eso, para que esto no sea o nos genere problemas, porque esto también puede generar alteraciones, entonces existe una vía que se llama vía metahemoglobina reductasa, o sea, la va a reducir, ¿sí? Y
eso se lleva a cabo precisamente por esta enzima. Metahemoglobina va a actuar sobre este tipo de hemoglobina reductasa, la va a reducir y tiene que ver precisamente con el hidrógeno, otra vez que les había comentado. Entonces vean cómo también es importante de alguna manera que exista hidrógeno para poder llevar a cabo todas estas reacciones bioquímicas, pero hay que mantener un equilibrio. Si hay exceso de hidrógeno, se acidifica ese compartimento y nos trae problemas. Y aquí entra en reacción el NAD, ya sin la P, sin la fosforilación, nicotinamida, adenín, dinucleótido, pero ya sin el fósforo. Y entonces, ¿para qué me sirve? Voy a la siguiente. La metahemoglobina reductasa es una enzima que junto con el NAD, vean aquí, ya con el hidrógeno, protegen al hierro de la oxidación, ¿sí? Y convierte la metahemoglobina a hemoglobina. Ahora, la metahemoglobina contiene este tipo de hierro, vean aquí, metahemoglobina contiene hierro oxidado, o sea, hierro férrico con 3 cruces. Un hierro o un fierro con 3 cruces en mi hemoglobina genera que el enlace con el oxígeno sea muy fuerte y no se libera el oxígeno a los tejidos. Y aunque yo tenga toda mi hemoglobina llena de oxígeno, no lo libera. Y entonces eso también me trae problemas, porque no se oxigena ese tejido. Bueno, lo que hace la metahemoglobina reductasa es quitarle ocupar ¿cómo se llama? Esta valencia, o sea, aquí tiene 3 valencias, 1, 2, 3, ocupa esta tercera, y entonces eso genera que mi hemoglobina ahora tenga un hierro o un fierro reducido, o sea, con 2 cruces, vean, hierro reducido, 2 cruces, que es el hierro ferroso que les he mencionado, y este se conoce como hierro M. Este hierro M es funcional, que es el hierro ferroso, o sea, un hierro reducido, que es de 2 cruces. El hierro con 3 cruces se conoce como hierro oxidado, o sea, es el hierro férrico y se conoce con el nombre de hierro no M. Este tipo de hierro es no funcional, no me sirve para la liberación de oxígeno a los tejidos porque el enlace es muy fuerte. Y quien entonces nos ayuda a disminuir esta metahemoglobina es la metahemoglobina reductasa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí pudieron seguirme? Sí, doctor. Ok, Sí, todo bien. excelente. Ahora, es normal que tengamos nosotros metahemoglobina en nuestro organismo, pero quien se encarga de disminuir la cantidad de la metahemoglobina es la metahemoglobina reductasa, para que yo tenga una hemoglobina funcional. Y entonces, normalmente se producen 2%, como ven en la imagen, 2% de la metahemoglobina al día. Sin el sistema de la metahemoglobina reductasa, se elevaría hasta un 20 o 40%. Vean la importancia de este sistema enzimático, ¿de acuerdo? Entonces, debe estar funcionando bien. Y la metahemoglobina, como les mencionaba, tiene una afinidad por el oxígeno aumentada, o sea, no lo libera. Y esto se conoce con el nombre de anemia funcional con cianosis por hipoxia tisular. O sea, no tengo problemas de hemoglobina, mi hemoglobina está bien, ¿de acuerdo? Está en buena cantidad, pero resulta que mi hemoglobina no eh, suelta, ¿sí? El oxígeno a los tejidos. Si no libera el oxígeno, entonces mis tejidos empiezan a generar una hipoxia, detectan disminución de oxígeno y puedo tener cianosis sin tener problemas en la hemoglobina. Eso se llama como anemia funcional, o sea, también es otro problema. Por eso tengo que tener ese sistema enzimático bien. ¿Hay metahemoglobinemia congénita? Sí, es heredable, o sea, todas esas son enfermedades raras, pero que existen. Hay mutaciones enzimáticas, como lo acabamos de mencionar. Pero fíjense que también hay sustancias que pueden generar metahemoglobinemia y esa se llama adquirida. O sea, no es congénita, sino que hay sustancias que pueden provocar esas alteraciones. O sea, oxidan al hierro y en lugar de ser hierro ferroso se convierte en férrico. ¿Cuáles son esas sustancias o componentes? Nitritos y nitratos.
esos nitritos y nitratos se utilizan en la industria alimentaria para como am, ay, se me fue el nombre, para que no caduquen los que tengan cierto grado de caducidad los conservadores. Exacto, gracias. Como conservadores y todos los enlatados, todo lo procesado contiene nitritos y nitratos, como, incluso algunos se utilizan como saborizantes, ¿de acuerdo? Drogas, o sea, hay drogas sintéticas que generan este problema. Aquí está abreviado, la verdad es que no se debe abreviar, pero bueno, ese es un antibiótico como es una sulfa, es el trimetoprim con sulfametoxazol. Hay antibióticos que nos pueden producir esas alteraciones y más si se ingieren en una forma desmedida, ¿sí? Que por cualquier situación, tómate un Bactrim, ¿no? Que son las sulfas, ¿no? El nombre comercial. Pues tómate un Bactrim, no hay problema. Ay, oye, que tengo un poco de problemas para orinar, ¿no? Una infección de vías urinarias. Que a lo mejor no lo es, pero bueno, tómate un Bactrim y así nos vamos. Oye, tengo diarrea, tómate Bactrim, ¿no? La metoclopramida. O sea, ay, me duele el estómago, me arde, es que no he desayunado, tengo agruras. Pues tómate metoclopramida para que se te baje las náuseas también. Y ahí estamos con el Pepto-Bismol cada ratito, cada ratito. Vean lo que puede provocar si esto se consume de manera constante, y el tipo de alteración que nos puede generar si nosotros no cuidamos estas situaciones. Entonces, por eso es que actualmente también se dice que tratemos de consumir alimentos lo menos procesado posible, porque todo lo procesado, que es vasto, realmente librarnos de lo procesado está medio difícil, pero sí elegir los menos procesados, ¿no? Porque traen nitritos y traen nitratos. Entonces, vean la situación. Ok. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, Doc. No, doctor, todo bien. Ok, perfecto. Y, a ver, creo que es la última. Bueno, ok. Entonces, ahí vamos bien. Voy a continuar un poquito más hablando de eritrocitos. O sea, vamos a aprovechar que estamos hablando de eritrocito. Y pues vean, ¿no? Toda la función que vamos nosotros adentrándonos cada vez que vamos eh, abordando, ¿no? A las células de nuestro organismo. Sobre todo ahorita pues estamos hablando un poquito más de eritrocito, pero obviamente todas las demás células tienen muchísima importancia. Y entonces por eso es que sangre es muy, en el programa sí es abundante desde ese punto de vista. Entonces, a ver, ahorita les voy a compartir mi pantalla mientras se carga la presentación. Comentarios, dudas, preguntas, ¿cómo vamos? Todo bien, doctor. Hasta el momento Todo bien, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, ahora entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de eritropoyesis, o sea, de cómo se forma el eritrocito. Ya lo hemos venido mencionando, ya lo hemos venido platicando, pero vamos a verlo porque eso es muy importante, sobre todo mencionar los sustratos, o sea, los nutrientes que requiere el eritrocito para su producción, no solamente para la producción, sino para que madure y funcione adecuadamente. Entonces, vamos a hablar aquí ahorita de eritropoyesis, que es el proceso de formación de los eritrocitos en la médula ósea o en la médula roja, ¿no? Esto ya lo platicamos. ¿Ya pueden ver la presentación? sí, doctor, ya sabe. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Ok, ya me adelanté, espérenme un tantito. Entonces, eritropoyesis, proceso de formación de eritrocitos en la médula ósea. Y en esta imagen, ahí, adéntrense a la médula ósea roja, donde se lleva a cabo toda esta hematopoiesis, pero vamos a abordarlo a los eritrocitos. Entonces, esta imagen nos está representando primero este recuadro que ustedes ven en un color más clarito, es la médula ósea,
¿sí? Recuerden que acá hay un microambiente, ya lo platicamos, imagínenselo todos ahí, ¿no? Todos los grupos celulares, los nutrientes, todo lo que está aquí adentro. Y lo que está aquí abajo en un color más oscuro es en la circulación sanguínea, o sea, la sangre periférica, ¿va? Ahora bien, ya habíamos mencionado, perdón, que existe una célula madre totipotencial, ¿no? Una célula madre que se puede diferenciar y dar diferentes líneas celulares. Y en el caso del eritrocito, bueno, existe una unidad formada de colonia de blastos, y se puede diferenciar ahora sí ya, en una unidad formadora de colonias eritrocitarias, UFC, ¿sí? No, esto no es el UFC que conocemos de artes marciales mixtas, ¿no? Esto ya existe desde mucho antes con eso, pero bueno, para que lo tengan aquí presente. UFC, ¿de acuerdo? Unidad formadora de colonias de eritrocitos o eritrocitaria. Bien, eh, recuerden que aquí, en esta parte de la formación, son células muy grandes, ¿sí? Se van a ir haciendo pequeñas porque van a ir perdiendo organelos celulares o intracelulares. Y entonces ya hablamos del proeritroblasto, ¿sí? Que viene o surge de la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Y aquí está nuestro proeritroblasto, esto ya lo abordamos. Del proeritroblasto va madurando, va teniendo cambios y obtenemos un eritroblasto basófilo. ¿Por qué se llama basófilo? Porque eso es a nivel de laboratorio. De acuerdo a la afinidad tintorial que tengan las células, generan precisamente un color y por eso le dan ese nombre. Y así nos seguimos: eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto acidófilo, hasta llegar a reticulocito tipo 1. Hay otro que es el tipo 2, que ya es casi un preámbulo para el eritrocito, ¿de acuerdo? Y la característica es que durante todo este proceso, ¿de acuerdo? Necesitamos, ya lo mencionamos, de inductores del crecimiento: interleucina 3, interleucina 6 y factores estimulantes de estas colonias o de esta célula o línea eritrocitaria. Esto va a ayudar para que se generen estas células y para que se empiecen a diferenciar, ¿sí? Y a llegar a una maduración. También entonces utilizamos a la eritropoyetina, de la cual vamos a hablar más adelante, que se produce en el riñón. La mayoría de esta hormona en cantidad de eritropoyetina es producida en el riñón hasta en un 90%. El resto, el 10 o el 5%, se produce en el hígado. Entonces, una vez que he mencionado esto, deben ustedes considerar la importancia de cuidar a sus riñones, porque si no funcionan los riñones o tienen una alteración, hay disminución de eritropoyetina y esto puede influir en la madurez y producción de glóbulos rojos. Y por eso es que hay pacientes que, si tienen alguna alteración renal, cursan con anemia, porque ya no hay producción de eritropoyetina. Y la que produce el hígado no es suficiente para llevar a cabo toda esta producción de eritrocitos. ¿Ok? Déjame ver si alguien levantó la mano. Oh, es que escuché por ahí un sonidito. Sí, doctor, fui yo. Ajá, a ver, dime. Por ejemplo, bueno, esos son factores estimulantes de colonias, ¿no? El eritropoyetina y eso. Ajá. Pero yo había leído que también, bueno, ya enfocándolo un poco a clínica, se ocupaban los mismos factores estimulantes de colonias, pero como recombinantes. Entonces, ahorita que mencionó el caso de la anemia, la EPO o eritropoyetina, también conocida, se ocupa como recombinante para el tratamiento de la anemia. Así es. Sí, Así es, okay. Sí, es correcto. Ya hablando del punto de vista terapéutico, o sea, para el tratamiento de ciertos padecimientos, se puede utilizar la eritropoyetina, sintética, obviamente, ¿no? Recombinada, por eso se llama recombinada, porque es sintética, no la produce el cuerpo, pero se va a administrar a un organismo que la necesite. Pero se va a administrar siempre y cuando la causa de esa alteración sea la deficiencia en la producción de eritropoyetina, ¿sí? O sea, tendríamos que buscar la causa, en este caso, de la anemia.
si existe si la causa, por ejemplo, es una hemólisis, una destrucción de los eritrocitos, pero tengo eritropoyetina, aunque yo le aplique eritropoyetina a ese paciente, de todas maneras va a seguir el problema porque la causa es diferente. ¿Sí? Entonces yo tendría que buscar la causa de esa anemia, y hay muchas causas de anemia. De hecho, ya hemos venido mencionando algunas, ¿no? Y en este caso, cuando hay una deficiencia en la producción de eritropoyetina, entonces terapéuticamente podemos aplicar eritropoyetina sintética, o sea, recombinante a ese organismo para que no tenga problemas o mejoremos, mejor dicho, la producción y madurez de los eritrocitos. Y a lo mejor aquí puede ser un paciente que tenga alguna insuficiencia renal de cualquier causa, ¿no? O una alteración o un daño renal en el tejido que esté generando este tipo de disminución en la producción de eritropoyetina. Muy bien, excelente, Ernesto. ¿Sí me pudieron seguir ahí? ¿Sí estamos bien con lo que acabo de comentar? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces, espérenme tantito. Ahí estamos. De tal manera que entonces también, no solamente, o sea, eso se estimula, ¿no? O sea, mandan la señalización. ¿Sabes qué? Necesitamos más eritrocitos, a ver cómo le haces, pero necesitamos eritrocitos. Ok, sí, pero también necesitamos nutrientes, porque si no tenemos los nutrientes, sí podemos generar los eritrocitos, pero de mala calidad, entonces de nada me sirve tampoco. ¿Sí? Para eso yo requiero vitamina B12, ácido fólico y hierro, ¿no? Ya lo hemos estado abordando. La vitamina B12 me sirve también para la maduración y el ácido fólico también, y el hierro para la producción de hemoglobina. Si yo no tengo esos nutrientes, aunque tenga la señalización de producirlos, ok, se van a producir, pero son de mala calidad, ¿no? Entonces, yo tengo que tener eritrocitos también de una calidad adecuada. Entonces, tengo que tener un número adecuado de eritrocitos, pero también que sean de calidad adecuada. Y toda esta situación, recordemos que desde el proeritroblasto empieza la síntesis de hemoglobina, ¿no? Y conforme va avanzando, así en forma descendente, va perdiendo sus organelos y se va haciendo cada vez más pequeña esa célula, de grande a pequeña hasta llegar al eritrocito como tal. En general se lleva en este proceso de aquí, de la unidad formadora de colonias de eritrocitos a eritroblasto basófilo, de 12 a 15 días y de 6 a 8 días para que se pueda liberar a la sangre mi eritrocito. Ahora, aquí hay un punto importante. Es normal que nosotros tengamos cierta cantidad de reticulocitos en la sangre periférica, o sea, que estén circulando. Todavía algunos eritrocitos alcanzan su madurez circulando en la sangre. Los reticulocitos que están dentro de la médula ósea se le conocen como reticulocitos tipo 1 y los que salen como reticulocitos tipo 2 y que están en la circulación. Pero estos son mínimos. Sí tengo reticulocitos circulando, pero son mínimos, ¿sí? No hay gran cantidad. Y estos alcanzan su madurez ahí en la sangre periférica y la característica es que tienen bandas reticulares de aparato de Golgi, o sea, restos del aparato de Golgi. Son remanentes de mitocondrias, remanentes de los organelos celulares que se quedaron ahí adentro en el citoplasma y por eso se llaman reticulocitos porque parecen que tienen una red adentro, ¿sí? Como ven aquí en la imagen. Y estos son normal hasta cierta cantidad que yo los encuentre circulando en la sangre en un examen de laboratorio. Si están aumentados, entonces eso significa que hay mayor producción de reticulocitos por algún motivo, por alguna razón, pero que no han madurado de tal manera que todavía no llegan a ser eritrocitos. Y entonces funcionalmente, precisamente tienen deficiencias porque no han logrado su madurez o el grado de eritrocito. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Sí, doctor. Ok, Sí. perfecto. Y ahora, eritropoyetina, ¿no? Hormona, ya lo mencioné, glucoproteica que responde a la hipoxia tisular, induce la diferenciación celular y la síntesis de hemoglobina en la médula ósea. Entonces, ya ahí nos está mencionando que se genera por hipoxia tisular. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es detalle. Es producida alrededor del 90% de los riñones y el resto en el hígado.
puede reducir la eritropoiesis. Ya vimos que se lleva más o menos de 20 a 30 días la eritropoiesis. Bueno, la eritropoyetina cuando se produce, cuando se requiere, tarda o reduce el tiempo hasta 3 o 5 días. ¿Sí? O sea, genera que mi médula ósea trabaje rapidísimo, pero hay un aumento de reticulocitos, ¿sí? O sea, porque aumenta la producción, pero como la producción está siendo muy rápida, entonces la madurez no alcanza a todas las células que se están produciendo. Por eso promueve, o en la sangre periférica, valga la redundancia, aumenta el número de reticulocitos más allá de lo que es normal. ¿Sí vamos bien ahí? Sí. Ok, gracias. Ahora, ¿en qué momentos puede haber hipoxia tisular en mi organismo? Cuando hay una disminución del volumen. Por ejemplo, cuando tengo alguna hemorragia, algún proceso, a lo mejor una hemorragia que requiera una atención de urgencias. Ustedes saben que un accidente, hay hemorragia, eso es de urgencia, ¿no? O sea, tengo que llevar al hospital. Aquí se refiere, por ejemplo, a hemorragias que sean de tipo crónico. Para poner un ejemplo, podríamos referenciarlo con las mujeres cuando tienen periodos menstruales abundantes o que son muy cortos en el tiempo durante años, por ejemplo. Ahí, obviamente, esas pérdidas de líquido de sangre pueden generar una disminución del volumen sanguíneo, ¿sí? Las anemias, ya lo hemos visto, generan hipoxia tisular, pero también las enfermedades pulmonares, porque recuerden que la hematosis, el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, también se lleva a nivel alveolar para que mis eritrocitos se saturen de oxígeno. Si yo tengo enfermedades pulmonares, entonces mi eritrocito no se oxigena bien, no se satura bien de oxígeno, o incluso la misma sangre como tal, incluyendo el plasma, y esto puede generar hipoxia tisular, ¿sí? Flujo sanguíneo bajo, que eso pues, tiene que ver, por ejemplo, con hipotensión arterial, que puede ser incluso generada por una disminución del volumen sanguíneo, ¿de acuerdo? Y en situaciones que no tienen que ver con patologías, sino que son condiciones fisiológicas, la eritropoyetina se puede estimular por el ejercicio intenso, ¿sí? O sea, atletas que obviamente se dedican durante mucho tiempo a hacer ejercicio, estimulan la producción mayor de eritropoyetina porque sus tejidos lo están pidiendo, entrenan todos los días sus tejidos requieren mayor demanda de oxígeno para que no entren en hipoxia tisular. Entonces, sí hay cierto grado, mandan el mensaje, se produce eritropoyetina y producen más eritrocitos. Por eso es que los atletas pueden tener mayor cantidad, o las personas que hacen ejercicio, así de manera constante, pueden tener mayor cantidad de hemoglobina y se considera normal y fisiológico. Por eso debemos conocer a nuestros pacientes, ¿sí? Si me dan un dato de laboratorio y yo veo que tiene hemoglobina elevada, tiene mayor número de eritrocitos más de los normales por la producción de eritropoyetina, yo tengo que ver la causa. Puede ser una enfermedad o puede ser una condición fisiológica de adaptación, o sea, normal. Y también altitudes elevadas, como les comentaba. Personas que viven a lo mejor en el Nevado de Toluca, ahí viven, ahí llevan a cabo todas sus actividades. Entre más alto estemos, menor cantidad de oxígeno con respecto a los que estamos en un valle, o sea, abajo, a nivel del mar. Ahí hay mayor cantidad de oxígeno que arriba. Y entonces eso lo detecta el cuerpo y por consecuencia, y por compensar esta disminución de oxígeno, produce más eritrocitos a través de la producción de eritropoyetina. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. perfecto. Bueno, y entonces voy a rezar. Ahí está mi riñón. Esta información se detecta en el riñón, ya vamos a abordar riñón más adelante. Aquí se detecta a nivel del glomérulo. Entonces, bueno, ahorita nos quedamos con eso. Ahí, entonces, hay un sensor para la cantidad de oxígeno que está pasando ahí y cuando hay hipoxia,
lo detecta y se produce un factor 1 inducible por hipoxia. Ese factor, esta molécula, esta sustancia, manda una información a una célula de tipo fibroblasto que se llama célula intersticial, ¿sí? Y entonces se manda la información y se sintetiza eritropoyetina. Ahí está. Y la eritropoyetina viaja por la circulación, ¿de acuerdo? Se va a la médula ósea y ahí en la médula ósea, ¿sí? Roja, ya vimos que hay unidad formadora de colonia de blastos, unidad formadora de colonia para eritrocitos, ¿sí? Proeritroblasto y eritroblasto, ¿de acuerdo? Eso que ustedes están viendo aquí como la V son receptores para eritropoyetina. Y quien tiene más receptores para eritropoyetina es la unidad formadora de colonias eritroide o eritrocitaria o para eritrocitos. Esa es la que tiene mayor cantidad de receptores, un poquito menos la de blastos y un poquito menos todavía el proeritroblastos, es casi no, ya los demás ya no. Entonces la eritropoyetina trabaja más aquí, le dice a la unidad formadora de colonias eritrocitarias que produzca más, que se diferencie más veces, pero no quiere decir que alcancen la madurez porque es mucha producción en cantidad, pero se puede ver afectada la calidad de esa célula. De tal manera que entonces nosotros podemos detectar en sangre aumento de reticulocitos más allá de lo normal porque la producción está aumentada tratando de compensar esto, ¿de acuerdo? Ya después esos reticulocitos obviamente se convierten en eritrocitos, nos lleva cierto tiempo, pero ya se vuelve más funcional y esto genera entonces que ya en mi eritrocito maduro funcione y entonces aumenta la oxigenación tisular, ¿no? O sea, ya compensó esa disminución o esa hipoxia tisular y entonces mis órganos, mis tejidos detectan ya este aumento de oxigenación a ese nivel celular tisular y esa es una señalización para que ya no se produzca más eritropoyetina. Le manda bueno, esto lo detecta nuevamente el riñón porque por aquí pasa sangre, obviamente, lo detecta y dice, ok, ya está llegando mayor saturación de oxígeno, ya tengo más eritrocitos con oxígeno, entonces paremos la producción de eritropoyetina, ya no requiero, solo cuando sea necesaria. Y eso es precisamente lo característico en la función hormonal que funciona, valga la redundancia, por feedback, ¿sí? Por retroalimentación positiva y por retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva es la estimulación en la producción de eritropoyetina. La retroalimentación negativa es que ya llega el mensaje de que ya se corrigió el problema y ya no necesito eritropoyetina y entonces esa es la estimulación negativa, ya no produzcas, ya no necesito. Y así está funcionando nuestro cuerpo siempre, en cada momento, todo el tiempo, está al pendiente de lo que llegue a suceder. Ok, dudas, preguntas. Ah, bueno, y lo que decía, esto dura hasta 5 días, o sea, rapidísimo. Ok, ah, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Ya mañana vemos vitamina B12 y vitamina B9 para qué nos funciona y hierro. ¿Ok? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, doctor. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Excelente.